Diego. Ella es alumna de los talleres de locución y conducción y producción radiofónica de la UPAE. Ha participado como locutora titular en programas de radio, como conductora en diversos eventos, entre los que destaca la gira de medios y entrevistas con Alejandro Marcovich. Es guitarrista de Caifanes. Y José Lucano, cantautor argentino, también como actriz protagónica de la pastorela tradicional mexicana, dirigida por el primer actor Carlos Ignacio. Ha participado en múltiples eventos de oratoria, literatura experimental y poesía. En esta ocasión, su conferencia está basada en los compositores mexicanos favoritos. Indudablemente, una selección nada sencilla, pues en gusto se rompen géneros, pero su conferencia será en base a las listas de reproducciones, los más vendidos y los más escuchados. México es y ha sido una cuna de grandes talentos. La lista es enorme, pero sin duda entre los favoritos se encuentran Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Joan Sebastián, Armando Manzanero y Marco Antonio Solís, el Buki, de quienes mencionará datos relevantes. Recibámosla con un fuerte aplauso a Nidia Diel. En esta tarde, dispónganse a escucharla. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, en esta tarde voy a hablarles sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona, que es los compositores mexicanos. Un tema apasionante porque creo que la música es una forma en la que los seres humanos podemos transformar nuestra vida o que en algunos momentos nos llega incluso a cambiar algunas situaciones que tenemos. Podemos escuchar una canción, nos podemos llenar de recuerdos con ella o nos puede hacer cambiar alguna manera en la que nos estamos sintiendo. Para mí la música representa mucho más que solo escucharla y creo que lo que más me apasiona son las letras. Por eso quise dedicar esta conferencia a los compositores mexicanos favoritos. Sin duda para mí no fue una tarea fácil, porque el poder hacer esta pequeña lista, porque los compositores que hay en México son incontables y son todos muy talentosos. Pero me basé no solamente en el gusto de la gente, sino en todas estos compositores que tienen las mayores listas de reproducciones, las mayores ventas discográficas y que son como que los más recordados y los más icónicos. Quizá muchos no estarán muy de acuerdo con ellos o quizá otros me digan que faltó mencionar a algún otro compositor, pero esta lista, les digo, me estoy basando en esos parámetros y obviamente sé que habrá muchos otros compositores que pude haber mencionado. Dado el tiempo, pues obviamente los locutores los compositores que voy a mencionar, pues son los tres más importantes que se consideran a nivel internacional. El primero de ellos, pues el señor Alberto Aguilera Valadez, que todos conocemos como Juan Gabriel. Él nació un día 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, orgullosamente Michoacán. La vida de Juan Gabriel no fue sencilla, porque él desde muy pequeño padeció de muchas carencias. Sin embargo, él nunca lo detuvo eso. Él estuvo en un internado desde muy pequeñito. En ese lugar, él conoció a Juan Contreras, su primer maestro de música, por quererlo llamar de alguna manera, porque él empezó a enseñarle algo sobre este maravilloso mundo. Así fue como Alberto comenzó a tener más relación con la música e hizo su primer composición. Una canción que sin duda alguna es mágica al pensarse cómo un niño de esa edad la pudo haber compuesto, que es La muerte del palomo. Si nos ponemos a escuchar su letra, es una letra muy intensa, muy especial y que Juan Gabriel a muy temprana edad escribió. Alberto estuvo en ese internado durante varios años de su vida. Después decidió salir de ahí para probar suerte y se fue a vivir un año con su querido amigo y maestro Juan Contreras, de quienes hablaba hace unos minutos. Fue cuando entonces Alberto decide que la música era lo suyo y entonces se va hacia la ciudad de Tijuana y comienza a trabajar en bares como el Nick y el Noa Noa, al cual le compondría esa emblemática canción que todos conocemos y que muchos seguramente hemos cantado y hemos visto.
Alberto, sin embargo, regresó posteriormente pues al lado de su mamá y decidió dejarla para irse a la Ciudad de México en busca de su sueño en la música. Al llegar a México, pues sí empezó pues a hacer un poquito de trabajo en este ámbito e hizo coros para artistas como Angélica María y Roberto Jordán. Sin embargo, hubo un infortunado suceso en su vida que hizo que padeciera, pues que lo encerraran en la cárcel de Lecumberri, donde permaneció aproximadamente año y medio. Sin embargo, ese encierro para Alberto representó, pues sí, una etapa dolorosa en su vida, pero también una etapa muy fructífera para sus composiciones. Él durante ese año compuso muchas canciones y la Prieta Linda, la señora Queta Jiménez, lo conoció y ella pues abogó por él para que lo sacaran de esa prisión. Y fue así que Juan Gabriel sale de ella y entonces comienza a dedicarse nuevamente a este mundo de la música. No se rinde en ningún momento y sigue escribiendo. Y entonces es cuando decide, bueno, cuando él estaba en el Noa Noa, él ahí hacía, obviamente presentaba canciones y todo, y tenía el nombre de Adán Luna. Pero ya cuando sale de Lecumberri y ya cuando incursiona de lleno en el mundo de la música, es cuando decide cambiarse de nombre y se pone Juan Gabriel, que es con el nombre que todos lo conocemos. Juan por su querido maestro Juan Contreras y Gabriel porque ese era el nombre de su padre. Juan Gabriel comenzó a escribir canciones, es sin duda uno de los compositores más emblemáticos que tenemos en nuestro país y se conocen muchas más fronteras y que ha tenido un sinnúmero de canciones que ha entregado a los mexicanos y al mundo. Puedo mencionar muchísimas, pero yo creo que todos conocemos más de una. Juan Gabriel no solamente se dedicó al mundo de la música, él también participó en varias películas al lado de Sara García, de Verónica Castro y de otros primeros actores. Así que, pues no solamente nos dejó como legado su música y sus canciones, sino también esa parte de él en el mundo clínico. El siguiente compositor del que les voy a hablar es un compositor que a mí en lo personal me parece uno de los grandes que México ha dado al mundo, y es el señor José Alfredo Jiménez. Para mí José Alfredo Jiménez representa no solo un gran compositor, sino un gran talento que de verdad se dedicó a hacer música muy del tipo regional mexicano, con letras que cualquiera que las escuchemos podemos en algún momento sentirnos identificadas, porque tenía letras de amor, de desamor, letras de dolor, letras también digamos, como de paisajes, ¿no? Porque nos llega a describir cosas muy hermosas, por ejemplo, en ese clásico de esa clásica canción que le hizo a su estado Guanajuato, porque él precisamente nació ahí, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, un 19 de enero de 1926. Y pues igual que Juan Gabriel, casualmente también nació en enero, ¿no? El señor José Alfredo Jiménez no solamente tampoco se dedicó a hacer composiciones musicales, él también incursionó en el mundo fílmico y realizó 4 películas. La primera fue Martín Correa en el año de 1950, Póker de Haces en 1952 y en el año de 1958 realizó 2. Una de ellas se llama, perdón, una de ellas se llama Guitarras de Medianoche y la otra es La Feria de San Marcos. Esas fueron sus 2 últimas películas y podemos verlas y disfrutarlas no solamente de su participación como actor, sino también de sus canciones. José Alfredo Jiménez también llevó una vida un poco complicada, pero él no inició de lleno al inicio como cantante en solitario. Él empezó en un trío que se llamaba el trío Los Rebeldes, en donde por primera vez hizo su participación frente a público en el año de 1950. A partir de ahí, él comenzó a ganar popularidad gracias a sus canciones y a su música. Posteriormente, muchísimos cantantes de la época, como el gran Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, querían interpretar sus canciones porque les parecían, pues, como que de las mejores letras que existían en ese momento. Las canciones de José Alfredo, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que son canciones con mucha pasión, son canciones que si tú las escuchas te puede llevar a muchas
cosas muy bonitas, porque leer y escuchar sus letras es increíble. Y tenía una magia en su música, en sus letras, que solamente pues los grandes pueden escribir así. José Alfredo curiosamente decía que él componía como de escribirito, ¿no? O sea, las melodías de sus canciones, y es algo que a mí también me llama mucho la atención de él. Indudablemente creo que es uno de los grandes talentos que tenemos en nuestro país y del cual nos tenemos que sentir orgullosos. Para mí, José Alfredo Jiménez es uno de los grandes compositores. Me llama mucho la atención el hecho de que su música, pues obviamente al igual que la de Juan Gabriel y del siguiente compositor del que voy a hablar, ha trascendido a través del tiempo y de los años. Pero José Alfredo me parece que aún para las nuevas generaciones quizá no pueden ver o identificar su cara, etcétera, no lo sé. Pero escuchan una canción y muchos de ellos la saben cantar. Y la más emblemática de todos, pues El Rey. Creo que quien no conoce El Rey, no solamente en México, sino en el mundo. Muchas otras, Un Mundo Raro, eh, este, se me olvidó, miren, ya me confundí, se me olvidó, para mí se me olvidó otra vez, pero bueno, aquí lo importante que quiero recalcar es que los compositores no solamente expresan y nos hacen que pasemos momentos increíbles con su música, sino que sus letras nos pueden llegar a transformar la vida o nos pueden cambiar momentos o llevar a momentos increíbles de las nuestras. Por otro lado, voy a mencionarles al tercer compositor que quise enlistar, y es el señor José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa nació en Juliantla, Guerrero. Curiosamente, él también su vida fue muy complicada desde niño. Él también, al igual que Juan Gabriel, tiene otra coincidencia. Él también estuvo internado desde muy pequeñito, desde los 4 años de edad. Permaneció en un internado, posteriormente pasa a otro internado a los 7 años de edad, que este ya era de tipo religioso. Y a los 14 años de edad, él decide hacerse seminarista. Joan Sebastián estaba convencido de que él quería ser sacerdote. Su papá no estaba de acuerdo porque veía en él todo ese talento que tenía para la música. Pero el resto de su familia, principalmente su abuela y su mamá, pues querían que sí se dedicara a ese mundo del seminario y del mundo religioso. Sin embargo, dentro del seminario, José Manuel compuso una misa y se dio cuenta de todo lo que le apasionaba la música. Y entonces fue que decidió salirse de ahí porque dijo, no, realmente esta no es mi vocación. Además se cuenta por ahí que se enamoró. Ahí fue donde conoció a su primer amor y pues se dio cuenta que él no era para estar en un seminario. De esa manera fue como José Manuel decide salir e incursionar en el mundo de la música, pero le iba muy mal como cantante. Entonces, pero eso no lo hacía rendirse y seguía componiendo. Entonces, para ayudarse económicamente, comenzó a trabajar en un centro vacacional en Huastepec, Morelos. Ahí, en una tarde en la que él estaba cantando y haciendo sus menesteres como intendente del lugar, una famosa cantante llamada Angélica María, que creo que todos conocemos, lo escuchó cantar. Y entonces le mandó a llamar y le dijo que sus canciones eran muy bonitas, que de dónde las había sacado, y él les dijo que las componía. Le cantó un par de canciones más, y fue así como Angélica María le dio el número telefónico de Eduardo Magallanes, un gran productor. José Manuel Figueroa se fue a México en busca de Eduardo Magallanes, pero resulta que él se encontraba en una gira y entonces no lo encontró. Pero eso para José Manuel no fue un impedimento. Se fue a Discos Capitol y ahí tocó puertas y le dieron la oportunidad. Ahí grabó su primer disco con un título que a mí me parece muy hermoso. Se llama Sueños y Lucha. Ese es el primer disco de José Manuel. Y su primer canción de SLP fue Descartada. Descartada sí se llama, ¿eh? No que la hayan descartado, se llama Descartada. Y esa primera canción tuvo mucho éxito, sobre todo en el norte del país, en Ciudad Obregón, Sonora específicamente. Su música lo tocaban mucho en Radio Variedades, esa era una estación de radio de la época. Sin embargo, después comenzaron a dejar de tocarla. Y pues le decían, es que como que tu nombre, José Manuel Figueroa, no trae mucho. Y entonces ahí Joan decide cambiarse el nombre. Y él se pone Joan. Bueno, primero decide el nombre de Sebastián, porque él trabajó de niño labrando tierras en un poblado que eran los llanos de San Sebastián en Juliantla. Entonces él tomó el Sebastián, pero le quita el acento.
y después, empezando a buscar otro nombre, se encontró con Juan y le gustó tanto el significado que era ser libre. Entonces él dijo, eso va, y él dijo, me voy a llamar Juan Sebastián. Pero numéricamente los que saben de mercadotecnia y se dedicaban a ese mundo de la música en esa época le dijeron, no, ese nombre numéricamente no te favorece, cámbialo. Y entonces por alguna razón dijo, bueno, pues cambiemos la U por la O y se puso Joan. Muchos dicen que su nombre fue por el compositor y gran músico clásico Johann Sebastian Bach, pero la realidad es que la historia que se cuenta es por lo que les acabo de comentar, por esa parte de su historia y porque para él, Juan, el ser libre, el representar eso, ese nombre, pues le quedó muy bien por toda la ideología que él tenía. Johann Sebastian ahí empezó a hacer grandes composiciones, su música empezó a sonar cada vez más y uno de sus primeros y grandes éxitos que también estuvo en este LP fue Sembrador de Amor. Una canción que yo creo que muchos de nosotros conocemos y que de hecho, fíjense que fue agarrado como un himno en Argentina para un mundial de fútbol en 1978. Un dato que yo desconocía, pero que ahora les comparto. Johann Sebastian también toda su vida se dedicó a seguir haciendo canciones, a seguir haciendo música. Ahí lo conocemos como el poeta del pueblo, como el poeta de Juriantla. Se le conoce también como el huracán del sur, y así tiene esos motes con los que es reconocido a nivel mundial, pero sin duda alguna el poeta del pueblo es con el que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. La música de Johann Sebastian también ha traspasado fronteras. Él también incursionó curiosamente en el mundo del reggaetón e incluso llegó a cantar en inglés. Yo creo que escucharon esa canción por la que fue tan criticado hace pocos años. Él en años recientes, en 2007, fue diagnosticado con cáncer de huesos. Sin embargo, para Johann eso nunca fue un impedimento para seguir adelante, para seguir cantando y seguir componiendo. También le llamaban el rey del jaripeo, porque él hacía espectáculos montado a caballo. Y la verdad es que ni el cáncer de huesos le impidió seguir haciendo sus espectáculos. Una cosa indudablemente por la que tenemos que admirar también no solamente al compositor, al cantante o al músico, sino al ser humano. Johann Sebastian falleció desafortunadamente a consecuencia de esta enfermedad. Y la verdad es que, pues así como ellos, hay muchos más grandes compositores en nuestro país. Marco Antonio Solís el Buki, también de Michoacán, orgullosamente. El gran señor Roberto Cantoral, con El Triste, El Reloj y muchas otras composiciones increíbles. El señor Armando Manzanero, que es otro de los que entran en la lista de estos compositores favoritos del pueblo mexicano, y que espero en alguna otra ocasión poderles compartir, porque pues el día de hoy el tiempo ha terminado. Muchas gracias, Lulu, y gracias a todos por estar aquí. Gracias, mi excelente conferencia. Muchas cosas que no sabíamos de nuestros artistas favoritos, ¿verdad? De nuestros compositores. A ti, para ti, ¿cuál es de tu compositor favorito la letra que más te gusta? De mi compositor favorito te diría, bueno, de José Alfredo Jiménez, yo tengo recuerdos maravillosos con El Rey, y esa me encanta. Es una canción que me encanta, pero sin duda alguna Amaneció otra vez entre tus brazos. Esa me encanta. De Juan Gabriel hay muchas, de Juan Gabriel hay muchas, pero creo que una que a mí me encanta es Buenos días, señor Sol. Se me hace una canción muy positiva, muy optimista. Y gracias a Dios, que es una canción que le dio a Thalía, que también tiene una letra muy bonita. De Johann Sebastian, amo la de Eso y Más. Tatuajes, que yo creo que a quien no le gustan esas canciones. Y de Armando Manzanero, Adoro, esa canción Adoro, así es el nombre. Y de Roberto Cantoral, wow, reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. O sea, no, para mí las canciones son poesía y cuando les pones música se hacen se hace ya una canción, ¿no? O sea, la lírica es poesía y ya cuando le agregas la melodía se hace una canción. Así es, así es. Pues excelente. ¿Alguna pregunta para nuestra ponente? Sí. Oye, ¿te gusta
te gusta mucho el tema, ¿verdad? ¿Por qué fue que elegiste esto de los compositores mexicanos? Sí, me apasiona la música, me gusta mucho, pero lo que más admiro, como les decía a un inicio de la música, son las letras. Yo puedo escuchar y a lo mejor la música te hace que empieces a querer bailar o que empieces a mover el piecito o algo, ¿no? Pararte a bailar o así, pero a mí lo que me atrapa definitivamente de la música son las letras, porque yo creo que la letra de una canción te puede transportar y te puede llegar a tocar fibras importantes de ti, ¿no? O momentos de tu vida y remontarte a recuerdos, a personas que han sido importantes para ti. Entonces creo que las canciones cuando son bien escritas no solo es una canción más, sino que es poesía. Para mí las canciones son poesía pura cuando están bien escritas. Y eso a mí me apasiona y por eso decidí hablar de esto, porque creo que México además tiene grandes compositores. Obvio, no digo que en otros países no lo haya. Por ejemplo, el señor Ricardo Montaner, venezolano, para mí es un hombre que también tiene letras maravillosas, poesías hecha canción también. Entonces hay muchos, el señor Franco de Vita, hay muchos grandes compositores, Alejandro Sanz, o sea que tienen letras, Marc Anthony igual que ha hecho algunas composiciones, pero indudablemente yo quise enfocarme en los mexicanos porque creo que México ha dado grandes compositores al mundo y ahora obvio tenemos más recientes, ¿no? Carlos Rivera, tenemos por ejemplo en el género regional mexicano a Cristian Nodal, tenemos a Palencia, o sea, hay muchos, Pato, por ejemplo, un gran compositor que la verdad para mí son poetas que le ponen música a su poesía y las hacen canción. Y entonces esas canciones nos llegan al alma y nos pueden cambiar la vida. Podemos sentirnos realmente mal y al escuchar una canción hacer que nuestro momento cambie, nuestro día cambie. Así es, Nidia, ¿verdad? Las canciones nos van acompañando a lo largo de nuestra vida, en momentos difíciles